Señores, bienvenidos a una edición muy especial de Apuntes Chamánicos. Como ustedes saben, yo en lo personal soy muy aficionado, muy fan de Mortadelo y Filemón y de la obra de Ibáñez, de Francisco Ibáñez. Llámese Pepe Gotera, el Clodo Sacarino, Chicha y Clodoveo, que eran de profesión sin empleo. Bueno, muchos de estos personajes, la familia Trapisonda, que se generaron. Y siempre quise tener algún tipo de entrevista o de contacto con este mundo tan maravilloso. Me he enterado que en los últimos años ha salido mucho el rollo de que había ayudantes, y gracias a Manuel Conde, dibujante mexicano que hacía las Tortugas Ninja en los 80, el cómic de las Tortugas Ninja que se hizo aquí en México, tuve la oportunidad de contactar a Juan Manuel Muñoz. Juanma fue ayudante de Ibáñez, fue gente que trabajó directamente con él, y que ahorita en estos momentos, que además está saliendo todo este asunto del Premio Príncipe de Asturias, que es un premio muy importante en España que se le da a grandes personalidades, y que hay toda una campaña por promover a Francisco Ibáñez como ganador de este premio. Pues aparte de todo eso, nos pareció muy adecuado tener de invitado tal vez a una de las personas que mejor conoció cómo trabajaba Ibáñez y qué era Mortadelo y Filemón. O sea, una de las personas que vivió en las entrañas de este gran monstruo español que fue los personajes Mortadelo y Filemón, y que a la fecha siguen siendo realmente populares y conocidos. Juanma, te doy una gran bienvenida. Gracias por darnos estos minutos para platicar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Te lo agradezco mucho. Un placer estar aquí contigo y, bueno, a ver, dispara. Mira, antes que nada, a mí me gustaría mucho que tú nos platicaras cómo empiezas en esto, porque es obvio que necesitamos saber de dónde viene Juan Manuel Muñoz. Juanma, ¿de dónde vienes? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas en esto del cómic? Vale, pues a ver, intentaré ser rápido y conciso. Mira, yo tendría unos 16 años, siempre me había gustado dibujar y, bueno, hice unos cursos por correspondencia, eso era el online de entonces, porque me interesaba, me empezaba a tener el gusanillo por la profesión. Hice esos cursos y al cabo de un tiempo pues decidí hacer unos personajillos hechos por mí y me fui a Editorial Bruguera con mi carpeta bajo el brazo. Llegué allí, yo esperaba que nadie me iba a recibir, me iban a decir, chaval, estamos muy ocupados, y casualmente, pues después de esperar unos pocos minutos, salió el director artístico que había en Editorial Bruguera, que se llamaba Sanchís. Este señor me miró lo que había traído y me dijo, hombre, pues puede que tengas algunas posibilidades en este mundo. Dice, ¿te importaría hacer unas pruebas y te gustaría trabajar como entintador, pasador a tinta? Digo, yo encantado. Y entonces, bueno, me dio unas muestras, las hice, le convencieron y a partir de ahí, bueno, pues empecé a hacer distintos entintados de muchos personajes. No comencé con Ibáñez, es curioso. Comencé con personajes de un dibujante español que se llamaba Barce Schmidt, que tenía algunos personajes, el profesor Tragacanto, etc. Y después llegué a pasar a tinta Zipizape y luego ya empecé a hacer Mortadelo, Pepe Gotera y Otilio, Sacarino, 13 Rue del Percebe, o sea, multitud de personajes, según las necesidades de la editorial. Al cabo de un par de años, yo tenía el gusanillo, me fui al servicio militar, ahí tuve un parón que estuve un año fuera de juego. Al volver entonces, mi intención, yo quería dibujar realmente, no solo intentar. Lo propuse, me dieron la oportunidad, hice un pequeño guión del Botón Sacarino y a partir de ahí pues ya fui haciendo álbumes, porque en aquel momento, bueno, como todo el mundo sabe, además del tremendo, la producción de Ibáñez solo era imposible que pudiera hacer la cantidad de páginas que había que hacer semanalmente. O sea, cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta que un dibujante no puede hacer 25, 30 páginas semanales. Es imposible. Entonces, bueno, pues yo hacía páginas tanto de Mortadelo como alguna de Pepe Gotera y Otilio.
Luego había otra chica que se incorporó, que también hacía, ella se especializó en sacarino, y así estuve hasta que Bruguera quebró. Bruguera quebró, hubo unos grandes problemas económicos, ahí hubo unos años duros porque estuvimos pues casi 9 meses, no yo, todo el mundo, hasta todos los grandes profesionales sin cobrar, con una deuda que iba aumentando, bajo la amenaza en aquel entonces de que si parábamos de dibujar, nunca cobraríamos. O sea que imagínate la situación, y cada vez se incrementaba más. Al final logré cobrar todo. Sé que hubo profesionales que no. En aquellos momentos había otros grandes dibujantes que tampoco cobraban. Raf, Juan Rafa Roldán, Raf, Carrillo, Edmond. El de Sir Timoteo. El de Sir Timoteo, exactamente. Bueno, yo fui testigo en una reunión en la que estuvimos, menos Ibáñez, todos los dibujantes, entintadores, guionistas, etcétera, traductores, con el director gerente que quedó en la editorial dirigiendo el proceso de quiebra, dijéramos, y ahí se nos comunicó a todos que la única persona que de momento iban a liquidarle las deudas era Francisco Ibáñez. ¿Motivo? Porque era la persona que de alguna manera, con sus personajes, mantenía, o sea, vino a decir que era el número uno, era lo que más vendía y tal. No sentó demasiado bien entre los demás, entre ninguno de los que estábamos allí presentes, perfectamente a Raf, que en paz descanse, que se fue enfadado. Se fue bastante enfadado de la reunión. Bueno, a partir de ahí duró un poco más la editorial y empecé entonces, cuando ya cerró, entonces me enteré de que... Y contacté con él y bueno, me dijo que vale, que podía continuar trabajando con él para Grijalbo. Y ahí, bueno, empecé a hacer también, aparte de... Ahí me daba él las páginas, hubo álbumes que me hacía el guión, él, yo los dibujaba y otra persona los entintaba. Hubo álbumes que yo simplemente sobre el lápiz esbozado de él, yo los acababa a lápiz y otra persona entintaba. Quiero decirte que había diversos procesos de trabajo según las necesidades. Hice también portadas de la revista que editó Grijalbo en aquel momento, que fue cuando nacieron, cuando creó Ibáñez, Chicha, Tato y Clodoveo, porque como no podía usar, no tenía los derechos de Portadelo y Filemón, porque estaban en contencioso con Bruguera. Claro. Entonces sacó esos personajes, que son geniales a mi modo de ver, pero bueno, no han tenido continuidad, por desgracia. Y bueno, hay una época también que Ibáñez tuvo algunos problemas de salud con las cervicales, el hombre estaba fastidiado y tuve que hacer yo pues como una veintena de portadas. Era una revista semanal. La revista se llamaba Guay, que no lo he dicho, se me ha olvidado. Y bueno, a partir de ahí también estas páginas, también algunas también las acababa en lápiz, otras, o sea, básicamente en tintar poco en esa época. Y luego dibujaba también una versión que sacó de 13 Rue, que era el doble de grande, se llamaba, era 7 de Rebollen Street, que era a doble página. Ajá. Es decir, como tampoco podía usar el 13 Rue, se inventó, dice, bueno, pues ahora, doble ración. Aquello era monstruoso. Pero bueno, un trabajo grande, porque era muy complicado. Y de muchísima paciencia, porque allí todo era, había que hacer los dibujos, luego había que pegarlos en la casa, en la plantilla, colocar los bocadillos, etcétera. Era un trabajo casi de artesanía. Hoy en día, digitalmente, no habría ningún problema, pero en aquel entonces solamente había tijera, papel y pegamento. O sea, era recortar realmente... los personajes y pegarlos en una plantilla. Claro, y colocar los bocadillos, a ver dónde los coloco, que no tapen al personaje, que se entienda el gag, que vayan en orden. Era realmente un trabajo, ya te digo, complicado. Y bueno... Oye, Juan, antes... Dime. Perdón que te interrumpa, pero... No. Quería hacer una pequeña pausa, nada más para poner en contexto varias cosas que has mencionado. Una de ellas, perfecto. Bruguera fue la editorial que publica, que además hizo una escuela en España. Sí. Eran dos grandes editoriales, la de TVO y la de Bruguera. Exacto. A mediados de los 80s, Bruguera truena y lo compra Ediciones B. En ese lapso se publica Mortadelo, Grijalbo se jala a Ibáñez para que trabaje con ellos. Exacto. No se puede llevar los personajes que es, y posteriormente Ediciones B se sienta otra vez a hablar con Ibáñez. Hago este resumen un poquito para que la gente entienda más o menos cómo se fue dando, porque digo, luego a nosotros nos da porque ya no sabemos la historia, pero luego no sabemos quién está del otro lado y
van a empezar a decir, Claro, hablando, la gente no tiene por qué saber todas estas cosas, claro. la historia. Pero aquí, antes de seguir con esta parte de Ibáñez, que a mí ya sabes que es un tema que me apasiona, cuéntame un poco de Bruguera. ¿Cómo bien. era el sistema? Mencionaste a Sanchís. Una pregunta, ¿no es el mismo Sanchís que también trabajó de asistente de Ibáñez? Tengo entendido que había un Sanchís que trabajaba de... Sí, debió ser, sí, claro. Yo lo conocí ya, pero bueno, en aquel momento aquel hombre debía tener, no sé, 50 y bastantes años. O sea, quiero decir, Okay. yo tenía 16, claro, evidentemente ya no está con nosotros. No lo sé. Se llamaba Blas Sanchís, creo que se llamaba él. Y dentro, o sea, dentro de Bruguera había una redacción. Aparte de los redactores, etcétera, había un estudio interior. En ese estudio había varios dibujantes y entintadores, ¿vale? Estaba Toni Balcells, Tino Santanac, ¿cómo se llamaba? María José Cano, una chica también que trabajaba muy bien, ella era entintadora. Balcells empezó a dibujar algunos personajes, Tino Santanac también, y yo trabajaba desde fuera. Yo jamás estuve en el estudio. Yo cada semana recogía las páginas que tuviera que entintar o el guión que tenía que dibujar y una vez lo tenía listo, lo volvía a llevar, lo entregaba, lo revisaban, me daban otro y así continuamente. La cuestión es que solo estuve allí una pequeña temporada, como una semana. No sé por qué motivo, había unas portadas de Ibáñez, de aquellas portadas de Mortadelo, que era una pequeña historia, como en 5 o 6 viñetas, de la revista semanal, que la tuve que entintar allí. No sé por qué motivo, prefirieron que lo hiciera allí. Bueno, la cuestión. Recuerdo perfectamente algo muy gracioso, que entró Raf en aquel momento en la redacción y me dice, hombre, ¿tú entintas esto? Digo, sí. Dice, pues no lo haces mal. Digo, hombre, hago lo que puedo. Digo, llevo poco tiempo, tal. Y eso lo digo porque me vi la colación, antes que hablábamos de los equipos, que Raf siempre firmaba Raf y equipo, siempre en sus historias, porque él también tenía ayudantes. Sí. Siempre ponía Raf y equipo, algo que siempre me llamó la atención. Y el hombre, bueno, muy afectuoso conmigo. Creo que no lo volví a ver ya, más que alguna vez en la sala, porque allí cuando llegábamos, había una sala de espera muy lúgubre, porque hablo de finales de los 70, muy lúgubre, con unos sillones de piel sintética negros. Y allí recuerdo ver pasar a Ibáñez con su puro, con su carpeta, él siempre impecable de traje, siempre, y él entraba directo, él no esperaba en la sala, ¿no? Y bueno, pues fue una época. Nunca llegué a trabajar dentro, siempre desde fuera. Esta gente que estaba en el estudio, cuando empezó la crisis en Bruguera, tuvieron sus más y sus menos con la empresa y se largaron. Se fueron todos en masa, casi todos, y montaron una agencia que empezó a trabajar para Alemania, básicamente, y hacían lo que entonces veíamos como animación en Europa o en España, que era Heidi, Marco, todos estos personajes de factoría japonesa, ¿vale? Pues hacían cómics y empezaron a trabajar, y Disney. Por supuesto, Disney empezaron con Goofy, Donald, Mickey Mouse, empezaron ellos a trabajar. Yo creo que fueron de los primeros gente que empezó a trabajar internacionalmente, básicamente para Disney era para Dinamarca, para Egmont, creo recordar, que están en Copenhague, y aún funciona. Ahora ya las cosas no van igual. En México fue muy popular Heidi. Sí. Hubo historietas, hubo de todo. Sí, salió de todo, y bueno, era cuando lo emitían por televisión, en aquella época. Claro, yo ya joven, pero recuerdo a los niños, estaban allí con los ojos abiertos esperando ver el capítulo, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, que era más pequeño que yo, lo veía. Bueno, después de aquella época hice algo para ellos, entintar algunas páginas, pero al final lo dejé, y fue el momento en el que antes no lo he mencionado, ya me fui a Grijalbo, como contacté otra vez con Ibáñez, y bueno, hasta que, como tú bien has dicho, Ediciones B negocia de nuevo con Ibáñez el tema de los derechos y tal, y bueno, y se queda con los personajes. Recuerda además que salió, tú a lo mejor lo sabes, en aquel entonces salieron 6 números concretamente, en Grijalbo, de una revista que llamaron Yo y Yo. Como no podían usar los nombres, siendo Mortadelo y Filemón, lo llamaron Yo y Yo. Fue, bueno, una argucia legal. Un ejemplar. Conseguí un ejemplar de estos, sí. Pues solo salieron 6, los tengo yo. Okay. Los conseguí.
Y bueno, entonces ya se siguió un tiempo haciendo Chicha, Teta y Clodoveo al unísono que Mortadelo, se siguieron haciendo. Te contaré cosas curiosas. Algunos de los guiones que Ibáñez hacía no los escribía, los grababa en una cinta de cassette. Y esa cinta de cassette, la entonces agente de él, que había sido la directora artística de la editorial Bruguera, que era Ana María Palé, se fue de agente con él, los transcribía a papel, lo cual, pues bueno, había algunos problemas. Había algunos problemas porque, claro, si no es guionista, luego transcribir eso en viñetas, en secuencias, crea problemas. Llegó un momento que Ibáñez no le gustó esa forma de trabajar y se dejó de hacer. Se dejó de hacer. Y a partir de ese momento yo creo que es que ya me queda muy lejos, pero creo ya recordar que ya comenzamos nos desvinculamos ya, empezamos con Ediciones B y ahí básicamente mi trabajo ya no fue dibujar ningún álbum. Todos pasaban por su mano. Decidió que ya todos saldrían de su mano. Él de alguna manera salió harto del tema de los apócrifos, porque bueno, había calidades de todo tipo. Yo reconozco que lo mío tampoco era una maravilla, yo era muy joven. Te hablo de que yo hacía álbumes con 23, 24 años, quiero decir, que era una responsabilidad. Pero luego él decidió que ya se acabó. La condición que puso... Aquí hay una parte muy importante, los apócrifos. Sí. Hay que mencionar que en esta etapa donde cierra Bruguera o está quebrando, mientras se vende Ediciones B y él se va a Grijalbo, los personajes le pertenecían a la editorial. Totalmente. Y entonces la editorial le encarga la realización de estos, de Mortadelo, a sus trabajadores, que ahí es donde entra Sanchis y una bola y otros personajes. Sí, había más. Según tengo entendido. Sí. Ahora, tú no entraste en ese grupo de gente que realizó apócrifos. Sí, hice apócrifos, pero no en esa época. Okay. Yo los hice antes, justo antes de que ya hice páginas, ¿vale? De acuerdo. Luego, es que ha habido dos equipos. Estaba el Bruguera Equip y el equipo B. Yo era del equipo B, que recuerdo el momento que formalizamos un contrato, pues estaba el gestor, el gerente, se llamaba Conde, se apellidaba Conde, en su despacho. Mira, igual que y ahí estábamos. Yo. Estaban tres guionistas, por ejemplo, estaba Jesús de Cos, hermano del actual editor de Mortadelo, que es Manuel de Cos, estaba Jaume Rivera, me dejaré alguno. Y luego estaba otra compañera mía dibujante que se llamaba Lourdes Martín. Ahora te explicaré. Esta chica comenzó en el estudio de Casañes, que era uno de los que hizo muchos apócrifos, muchas historias. Aprendió con él, hasta que Casañas, como todo el mundo sabe, o yo lo explico, tuvo también sus problemas de relación con la editorial, se hartó, y entonces le dijo a Lourdes, continúa tú, yo no quiero saber nada más de Mortadelo y Filemón en mi vida. Y esta chica llegó un tiempo después de que yo estaba allí, apareció y empezó. Esta chica no entintaba, o sea que por eso muchos de los álbumes que ella dibujaba se los entintaba yo, porque no sabía entintar, dibujaba nada más. Entonces yo dibujaba los míos, entintaba los suyos. Había otra entintadora, una señora ya con una cierta edad, que se llamaba Laura Masanella, una señora que en aquel entonces debía tener 40 y tantos años, ya tampoco estará con nosotros, y esta señora pues me entintaba a mí muchas páginas. Esto lo recalco porque el tema del entintar es muy importante en el cómic. El cómic y en el cómic mucho, porque tú puedes coger un dibujo fantástico de un gran dibujante y te lo puedes cargar. O sea, el trabajo de entintador es realzar ese trabajo para que suba la calidad. Es decir, si está en un 80, pues subirlo al 110 si puedes. O sea, darle volúmenes, darle profundidad, corregir todo lo que haya que corregir, porque a veces se trabaja con prisa, saber dónde tienes que poner los fondos que han faltado, si hay algún problema de raccord, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. No es solamente repasar, eso no es entintar. Para ser entintador hay que ser dibujante. Punto. Yo lo veo así y hablo con mucha gente que está absolutamente convencido. Y ahí, en el cómic americano, estamos hartos de ver colaboraciones de grandes artistas que los unos a los otros entintan los cómics y no le tiembla el pulso de decir que fulanito ha entintado un trabajo de tal y viceversa, porque son colegas
y lo hacen. Y siempre sale todo el mundo. En el cómic americano sale lápiz tal, tinta tal, rotulista tal, color fulano, traducción tal. Sale todo el mundo acreditado. Cosa que aquí, pues no. Aquí, por desgracia, no ha sido así y vamos, más excepciones. No sé por dónde está, creo que me he ido del tema, pero bueno, te digo Sí, eso. no, pero a ver, retomando un poco. Sí, discúlpame. Sí. Entonces, no, pero es que es muy interesante esto que dices. El es que me pierdo. es algo... No, y nos da un entorno en donde platicar. La forma de trabajo. Vale. A ver, tú me dices que de repente quedamos en que Ibáñez se cansó de los apócrifos. Totalmente. Vale, pero me dices que tenía como muchas formas de trabajo. O sea, de repente él quería dibujar y de repente nada más hacía los trazos, de repente nada más dictaba los guiones. Sí. ¿Cómo se trabajaba con Ibáñez? Porque sé que después de lo de Grijalvo, entras a Ediciones B, pero ya te vas directo a trabajar con Ibáñez. Sí, ya no trabajaba con él. Yo no pasaba ni por la editorial. O sea, de hecho en ese momento, con Grijalvo tampoco, porque Grijalvo iba a la agencia que antes te he comentado, de Ana María Palé, que se llamaba Literart, que es donde él entregaba RAF, entregaba Segura, entregaban muchos dibujantes que se fueron, claro, lógicamente todo el mundo se quedó sin trabajo, al Bruguera hundirse y se fueron a trabajar con ella, ¿vale? Pues normalmente yo empecé a trabajar en la siguiente, él me pasa las páginas a lápiz, vamos a decir que acabadas a un 70%, ¿vale? Bastante definidas. Pero evidentemente sobre eso yo tengo que arreglar, ajustar ese lápiz, pulirlo antes de entintar. Y después exactamente ya paso al entintado propiamente dicho. Luego ya de la rotulación se encarga otro profesional y del color otro profesional, también es cierto. Hubo en alguna ocasión álbumes que es hasta un poco de locos, en que yo tuve que dibujar Ibáñez hizo unas páginas y yo tuve que dibujar otras en medio. Hay algunos en que hay 2 y hasta 3 artistas distintos, porque el caos era tremendo, ¿no? Para poder acabar todo. Bueno, pues lo que antes estaba diciendo. Ha habido álbumes que he intervenido yo, ha intervenido Ibáñez, y quiero recordar algún álbum que había otra persona, que antes no la he nombrado, ¿cómo se llama aquel chico? Bernardo, no recuerdo el nombre de pila. Ese chico, durante un tiempo, como yo me dediqué en Grijalvo, antes de irnos a Ediciones B, a hacer Mortadelo, él continuó con Chicheta de Clodoveo y aún acabó algunos lápices de Ibáñez y dibujó algunos. Los últimos, creo que, no sé si se editaron de Chiche Teatro 7 u 8 títulos, 7 u 8 álbumes completos. El único, que esto no lo he comentado, el único que recuerdo, y creo que es de las últimas páginas de cómic que Ibáñez ha dibujado y entintado completamente él, fue el primer álbum de Chiche Teatro de Clodoveo. Ese está hecho íntegramente por el guión, dibujo y entintado. O sea que realmente, además es curioso verlo, porque se nota. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, luego ya, el proceso, lo que antes comentaba, una vez eso fue un tiempo de descontrol. Luego ya, Ibáñez, ya volvimos a la normalidad, que se trataba de que él me pasaba las páginas, yo las acababa, las entintaba, se las llevaba a su casa, él se las quedaba, cogía la siguiente tanda de páginas y así durante años y años. De hecho, si cuento la época Bruguera y hasta hace casi un año que acabó la relación laboral, han sido más de 40 años. Más de 40 años. Pero tú empezaste a principios de los 80s a trabajar con Ibáñez en Bruguera. En Bruguera empecé, creo recordar, en el 78. 79. Okay. A ver, es muy fácil. Si tenía 16 años, nací en el 61, pues sí, aproximadamente, sí, claro, 16 años, sí. 77, en el 78. Sí, fue cuando 77, yo aparecí. 78. Creo recordar que fue un 77. Bueno, creo recordar más que fue un mes de septiembre. Perfectamente, además. No me acuerdo, mis padres siempre me apoyaron en mi afán de ser dibujante. Sí, eso es raro, porque por lo regular dicen que te vas a morir de hambre. Sí, cierto. Por eso lo digo, porque mucha gente le sorprende y mis padres me apoyaron. Y mi padre incluso me acercó a la editorial. Mi padre era taxista, el hombre. Y bueno, pues me llevó a la editorial. Yo me acuerdo cuando me dejó allí y dice, ¡hala, que tengas suerte! Bueno, pues mira, hasta hoy
pues no me puedo quejar. He tenido más o menos una estabilidad en esta profesión, cosa que no es nada habitual, porque, y si ser yo como, no he sido una persona de primer nivel, ni muchísimo menos, yo he sido un ayudante, o sea, básicamente. Hubo una época, eso sí puedo explicar, que dejé Ibáñez estando en Ediciones B. Fueron algo más de 2 años. Hubo un momento que estaba yo saturado, quizá, del ritmo de trabajo, porque era asfixiante. Porque, claro, en aquellos tiempos hacíamos 5 álbumes anuales. Claro, todo pasaba por mis manos y las de él. Estamos hablando de que había que hacer, y hubo épocas que se hacían 8 páginas semanales, 8. Para él era tremendo, pero él aún estaba en plenas facultades. Pero claro, para mí, claro. Cabe aclarar que cuando hablamos de álbum semanal, en el caso de Mortadelo, era un nivel de detalle. Me acuerdo mucho que los fondos tenían chistecitos, o sea, el nivel de detalle que manejaba Mortadelo, y eso al ratito ahorita te vamos a preguntar, porque tengo otra, es sobre esta gran dinamismo que tenía Mortadelo en sus videos. Claro. Era brutal el movimiento y la forma de los gags. Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero que nos platiques, Juanma, cómo era Ibáñez y cómo era trabajar con él como persona, porque además eres yo creo que de las personas que más cercano estuvo con él durante muchísimo tiempo. Sí, claro, no es que nos viéramos continuamente todos los días, pero semanalmente nos veíamos. Y yo siempre iba a su casa, porque su casa tenía su estudio. Es decir, sin ningún problema, yo conozco a su mujer, a sus 2 hijas, a sus nietos, posteriormente. Es decir, de hecho los invitó a mí y a mi esposa a la boda de su hija mayor. Perfecto. Me acuerdo que nos sentamos en aquel momento, por desgracia Raf ya había fallecido, estaba la viuda de Raf, estaba Nadal, había varios dibujantes y nos sentamos ahí todos juntos. Fue muy, muy interesante porque pudimos hablar de muchas cosas. Bueno, es decir, Ibáñez siempre es una persona muy exigente con el trabajo. Eso debo dejarlo claro. Él quiere, el nivel de calidad no puede bajar. Tanto es así que pese a los años con los que yo he estado trabajando con él, cada X tiempo, cada año y pico, de repente decía, oye, suena el teléfono, disculpa, Juanma, aquí el bigote del súper te has ido acomodando, tiene que ser más espeso, dale más grosor, no sé, o sea, no se conformaba con que yo, porque claro, cuando haces un trabajo repetitivo durante décadas, llega un momento que lo haces casi como una máquina. Y no es bueno, Y él siempre estaba pendiente de esos detalles. Cuidado aquí, oye, mete más en los fondos, porque a veces los fondos yo tenía que enriquecerlos. Hubo una época, no sé si lo habrás visto en algunos álbumes, igual que en las portadas que hay gags secundarios de pequeños animalitos, de cosas que se ven, un lagarto, un ratoncito. En las páginas también se veían cosas de fondo para llenar los huecos. Y, claro, veías a lo mejor un tío que iba andando con 3 patas, ¿sabes? O veías pasar un platillo volante entre los edificios con un marciano, cosas de ese tipo, cosas raras. Sí, o un ratoncito, una lagartija haciendo algo. Exactamente, pues hubo un tiempo que me dijo, enriquécelos. Y yo tenía que pensar algo en alguna viñeta que veía que había quedado un poco vacía, porque Ibáñez su obsesión es llenar las viñetas, como tú bien decías. Entonces tenía que poner, las portadas son tremendas. Las portadas es que está el gag principal, gags secundarios y otros gags incluso de fondo y detalles, cosas raras, yo qué sé, cualquier cosa. Se hizo muy famoso un gusano pegado en la pared. Se hizo muy famoso este gag donde salen las Torres Gemelas y está el avión. Una simple coincidencia, es absurdo. Es como ahora que se comenta que la actual vicepresidenta de Estados Unidos, la Bart Simpson, hizo de vicepresidenta en un episodio de Los Simpson con el mismo traje, del mismo color violeta, exactamente igual. Es curioso. Son casualidades, probabilidades, pues puede pasar. ¿Y por dónde iba? Bueno, vale, exacto, eso fue una época. Luego dejé de hacerlo. Se me olvidó comentar que hubo una época en Bruguera hubo una época que las páginas tenían 5 tiras, no eran 4, como ya era mucho más trabajo. Pero evidentemente no había tanto fondo y tanto detalle porque no lo permitía el tamaño. Luego ya pasamos a las viñetas más europeas, dijéramos, las páginas de 4 tiras, de 4 calles, y ahí los personajes se estilizaron. Eso se puede ver perfectamente, la evolución. Los personajes se estiraron y permitió meter más cosas y añadir más detalles. Claro, un álbum, hablando de antes de detalle, espectacular, es El sulfato atómico,
Que ese, claro, Ese fue el era primero. Ese fue el primero. Ese fue imitando el estilo franco-belga, el estilo de Spirou, para entendernos, de los dibujantes que había entonces. Pero fue a petición de la editorial. Es decir, porque la editorial quería, bueno, relanzar internacionalmente los personajes, y le pidieron que imitar el estilo franco-belga, que era lo que estaba en boga, lo que tenía más éxito, y el tío lo hizo. O sea, Ibáñez lo hizo, un trabajo tremendo. Ahí hay un nivel de detalle brutal en ese álbum. Y Valoria al Oye, Toro, a ver, aquí otro hay... magnífico. Perdón. Eso es maravilloso. El Pato, La Máquina del Cambiazo, No, A Valoria al Toro, que son los sí. primeros y que son una Safari divertidísima. Callejero es otra genial. Safari Callejero. Es verdad. Cuéntame algo. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis, Sí. porque este es uno de los grandes temas alrededor de por qué se critica luego el trabajo de Ibáñez. Se dice que copiaba a Francán, el creador de Spirou, el creador del Marsupilami, Sí, sí. que le robaba chistes a Francán, sobre todo con el botón sacarino, que era una copia de Spirou. De Gastón el Gafe. De Gastón Lagaffe, exacto, el Gafe, que le llamaban en España. Ese personaje nunca llegó a México, así que una breve. Gastón Lagaffe era un chavillo, un niño, un adolescente que llega a trabajar. Spirou era el botones de un hotel y Lagaffe llega a trabajar en este. Y hace como todo un híbrido, hace un híbrido. Exacto. ¿Qué tan cierto es eso de que le robaba? Porque yo sé que hay páginas que comprueban que tomaba los chistes así tal cual. ¿Cómo pasaba eso? ¿Tú estabas consciente de esto? No, y además en aquellos álbumes yo todavía ni siquiera había comenzado. Cuando se hizo, por ejemplo, el sulfato atómico, yo era un niño prácticamente. Pero está demostrado, tú mismo lo has comentado, está demostrado que hay alguna viñeta prácticamente, no diría yo calcada, pero muy inspirada, muy inspirada. De hecho, también él mismo se ha autorreplicado muchas veces porque es inevitable. A ver, los álbumes de Ibáñez, sus historias de 44 páginas, claro, es que es un gag cada 5 viñetas, prácticamente. Esto es como el cine cómico mudo americano. Entonces, es muy difícil parir, crear ideas continuamente, y alguna vez, pues él mismo lo ha reconocido, que algún gag de hace 20 años lo ha reconvertido, o sea, lo ha reciclado de alguna manera, dándole un nuevo enfoque o incluso aplicándolo a otros personajes. O sea, gags de Mortadelo pasados a Pepe Gotera, o viceversa, o de Sacarino pasados a Mortadelo. Muy común. Sí, claro, es lógico, es que, claro, hay que comprender, no sé, los cientos de álbumes que ha hecho, no sé, claro, 5 álbumes anuales, era mucho. Estoy hablando de álbumes, porque ya ni me acuerdo de cuando se hacía la revista semanal. Entonces, además de la presión de cada semana había que entregar, porque tenía que salir la revista. O sea que... Una pregunta, Mortadelo salía en Pulgarcito, luego tiene su propia revista. Su propia revista, sí. Pero sigue saliendo, ¿no? Porque también se hacía el Super Mortadelo y se hacían los especiales. Y los eran, se supone, historias, que ahí es donde se le ocurre empezar a contar por etapas y después por episodios, claro, evidentemente. Se hacía por esto, por la revista, porque eran autoconclusivas. Cada episodio siempre acababa, era muy habitual, la persecución, ¿no? Y luego empezaba la semana siguiente, pues continuaba la aventura, pero arrancaban otra vez en el despacho del súper, por ejemplo, encargándoles otra misión, pero bueno, se trataba de que el lector, bueno, no se quedara esperando ahí sin saber cómo acababa la historia, ¿no? Iba a continuar, pero bueno, tenía un final temporal, semanal. Esta cuestión de que Ibáñez copiaba a Francán, sí. Le llaman robar, lo copiaba, era algo muy común, sobre todo en los 60s y 70s, precisamente por lo que dice la carga de trabajo. Sí. ¿Tú que lo conociste? ¿Tú que trabajaste con él? ¿Lo hacía con dolo? ¿Lo hacía con la intención de decir, me ahorro esta chamba, o precisamente por el trabajo que representaba se tenía que hacer? ¿Cómo era Ibáñez en esta cuestión? A ver, lo que él pensaba en su interior nunca me lo ha dicho, pero yo, conociéndolo hasta donde lo conozco, y él lo ha dicho, él admiraba mucho a Frankie. O sea, de alguna manera, era una forma de, no sé, era un poco, quería aprender de él. O sea, yo no creo que lo hiciera con mala intención. Yo no creo que era copiar por copiar, porque de hecho luego ha creado infinidad
de historias que no tenían nada que ver, portadas espectaculares, etcétera, con su propio estilo. Pero bueno, el profesional que hoy en día diga que nunca ha copiado o inspirado en otro profesional al que admira, miente. Miente. Todos aprendemos de todos. Todos nuestro estilo, ¿eh? El estilo de cada profesional es la mezcla de un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este que me gusta como hace tal, y al final creas tu estilo. Todo el mundo aprendemos. Yo no le llamaría copiar, yo le llamaría inspirarse. Pero puedo entender que en un momento de desesperación, presionado como estaba por la editorial, tuviera en alguna ocasión que hay días que no te sale nada, que la mente no es capaz de crear algo original. Entonces, cogiera algún gag y dijera, lo voy a reconvertir y lo voy a adaptar. Eso es humano. Yo lo entiendo, Yo lo entiendo, porque es muy difícil. Ahora, hablamos mucho de... Hace rato mencionaste y alguien que hacía algo, que era un genio, a mi parecer, era Vázquez. Sí. Una de las historias más famosas, yo creo que después de Mortadelo y Filemón, hay una competencia muy cercana entre Sacarino y 13 Rueda el Percebe. Sí. O sea, son como las dos obras, porque digo, tuvo muchas más obras, tal vez las menos conocidas, por lo menos aquí en México, seguramente no son conocidas la familia Trapisonda y Hollywood visto por la historia. Sí, aquellas páginas que eran una sola página, sí. Exacto. Sí. Pero este Rueda el Percebe se le atribuye a Vázquez. Pero eso dice que es idea de Vázquez y que lo retoma Ibáñez. Yo Mucho no es por la cuestión de Bruguera y cómo trabajaba, y que Vázquez parece ser, era muy particular. Bueno, era particular, yo no lo conocí personalmente nunca Vázquez, es curioso, nunca coincidí con él. Eso quería decir que pisaba poco la editorial. Pero todo el mundo se quejaba de que era un tipo, pues bueno, muy bohemio, un tipo que no era formal con las entregas, o sea, que las mil y una, o sea, y bueno, sin embargo era muy apreciado por los compañeros, porque era un tío muy simpático, un tío muy cercano, pero evidentemente creaba problemas en la editorial. Claro, si comparabas Ibáñez y Vázquez, era la antítesis. Totalmente. Ibáñez era un trabajador del lápiz y Vázquez era, bueno, pues un bohemio, un artista. Era un artista que cuando trabajaba cuando le apetecía y cuando no... Las fechas para él no eran algo fundamental. O sea, las fechas de entrega, bueno, ya te las traeré. Ya las estoy acabando. No las estaba acabando. Ibáñez no, Ibáñez decía el día tal tiene que estar terminado y lo terminaba. O sea que... Y lo mismo cuando yo trabajaba con él. O sea, las fechas eran... O sea, había muy poco margen, pero bueno, Vázquez era otro mundo, el otro. Digo, hay una cuestión personal, yo quería saber un poco sobre Vázquez, pero Ibáñez, en esa cuestión, es que siempre entregaba a tiempo. ¿Es cierto eso? O sea, que era... ¿Y cómo te afectaba eso a ti? Porque obviamente, pues tú eras el que estaba con él haciendo el mismo ritmo de trabajo. Totalmente. Pues claro que me afectaba. Evidentemente, yo tenía que trabajar. Yo me he pasado años, muchos años, 15, 20 años, los más intensos, que yo no he sabido lo que es descansar un fin de semana. O sea, yo como mucho descansaba el sábado por la noche, me iba a cenar con mi esposa y unos amigos y era todo, el domingo a trabajar otra vez. Es decir, las páginas tenían que estar acabadas más o menos semanalmente. Había un pequeño margen, pero no le hacía ninguna gracia cuando le decías, no van a estar el lunes, van a estar el martes. No le hacía ninguna gracia, porque claro, él de alguna forma daba la cara, pero comprendía que, claro, si él se retrasaba, que él también tenía a veces cosas por medio, a veces estaba haciendo un álbum y tenía que parar porque le encargaban 2 portadas urgentes. Por ejemplo, unas páginas de publicidad, todo se paraba. Luego había que recuperar ese tiempo perdido. Pues todos han sido grandes palizas de trabajar. O sea, mis jornadas empezaban a las 8 y pico de la mañana, paraba para comer y pues hasta las 9 de la noche. O sea, pero lo normal eran de 10 a 11 horas todos los días sentado en el tablero. O sea, es decir, y bien, porque el trabajo tiene que estar rápido y bien hecho. No valen hacer chapuzas. También tú tenías que entintarle la publicidad. ¿Cuántas páginas dibujabas a la semana? A la semana, normalmente hubo una época de varios años de 8 y luego ya pasamos a 6. Cuando ya desapareció la revista semanal, empezaron a hacerse más o menos, creo recordar, ya 6. Bueno,
también 6 páginas cada 8 días son muchas páginas, ¿eh? Y además, también tengo que decirlo, evidentemente Ibáñez, con la edad, como todo ser humano, pues tampoco ya no tenía la misma precisión de trazo y tal como cualquier persona que tiene 70, 80 años. Entonces yo he tenido que esforzarme más con esas páginas para mantener el nivel de calidad y de que allí no se notara ningún cambio, que al final los personajes, o sea, mantenían el mismo aspecto y la misma calidad durante todo el álbum. O sea, que ese ha sido o sea, tenía que corregir el lápiz, tenía que corregirlo un poco, redibujar algunas viñetas más que otras, algunas muy poco, otras más. Algunos errores que los cometemos todos, dibujar 2 manos derechas, por ejemplo, o cambiarle, o hacerlo más gordo al personaje secundario en una viñeta y el otro más delgado. Entonces yo tenía que reconstruirlo y adaptarlo, que no le había quitado, le había puesto la corbata y no la llevaba, cosas de este tipo. O sea, fondos, pero bueno. Era brutal, me imagino ese trabajo. ¿Cuántos cuadros tenía una página? Eso es importante decir, porque cuando se habla de páginas uno pensaría que son como, digo, los norteamericanos tienen la forma de trabajar de una página por día, los que son muy cumplidos, pero son 5 cuadros, a veces splash page. Pero yo tengo muy claro que Mortadelo son más de 10 cuadros por página. Aproximadamente, sí. Podrían ser entre 2 y 4, incluso 4 viñetas por cada tira. O sea, pero pongamos 3 por 4, entre 10 y 12 viñetas. 10 y 12 cuadros perfectamente detallados. Por una página, sí, sí. Es curioso. Además, lo he comentado que como curiosidad, a la hora de trabajar las páginas no trabajábamos con ella completa, es decir, la cortábamos por la mitad. 2 tiras y 2 tiras, para comodidad a la hora de trabajar en el tablero, para poder moverlo con comodidad, porque es que si no una A3, que es más o menos, sería como 2, sería este tamaño, más o menos, o sea, sería una A3, pues bueno, trabajamos con media hoja. Luego se unía de una forma muy, muy artesanal, hasta que se llegó lo digital, que era con celo, con cinta adhesiva por detrás, se unían las 2 piezas y se escaneaba y se hacían los fotolitos. Es decir, o sea que... Pero bueno, eso es una curiosidad. Pero bueno, ya te digo, lo que pasa que a veces te dicen, oye, esta página solamente tiene 8 viñetas. Sí, sí, pero imagínate un mundial, unas olimpiadas, páginas de aquellas en las que se veía a media página todo el campo de fútbol lleno de jugadores dándose patadas, y ahí había por lo menos 30 personajes. Claro, con una de esas viñetas me pasaba toda una mañana de trabajo. Entonces, claro, había viñetas, claro, luego hay una página de un primer plano de diálogo, no es lo mismo. Pero bueno, si te dijera cuánto tardaba en hacer una página, en tintarla, si cuento el proceso de arreglar el lápiz más el entintado, yo te diría que 1 día y medio aproximadamente. Sería una jornada y media de trabajo. Casi, sería lo necesario. A ver, pero estamos hablando de una cantidad de trabajo brutal. Y sin embargo, nunca salió o no se sabía que había que había ayudantes. No. Hasta hace poco. Color a las... ¿Me decías que alguien le ponía el color a una mujer o no, hubo una entintadora, pero el color en Bruguera, por ejemplo, y en ediciones B sí que conozco ahora a quién lo hace, pero no recuerdo su nombre. Un momento, que lo cojo y te lo digo. Se llama, porque ahora han salido los créditos en algunos álbumes. Ajá. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está, Rubén Larrea. Rubén Larrea hace el fotomontaje y hace el color, ¿vale? Claro, todo ha evolucionado mucho porque en los últimos 20 años ya se ha hecho digitalmente el color. Claro, en Bruguera recuerdo que el color se hacía con planchas de acetato puestas transparentes encima de las páginas y se coloreaba manualmente y a pincel. Entonces, claro, bueno, esta persona hace el color. El rotulista sé que es una señora, desde hace bastantes años no la conozco. Es que trabajamos, creo que esta señora además vive desde hace tiempo en Roma, con eso te digo todo, no tengo el gusto de conocerla, Hoy día con las tecnologías, pues el trabajo va y viene, se escanea, lo mandas, punto, lo subes al Drive y bueno, la persona que más en contacto estaba con Ibáñez siempre he sido yo, porque era el que recogía las páginas, las acababa, las volvía a llevar. En alguna ocasión las he llevado a ediciones B en su momento, porque él, pues bueno, porque iba muy agobiado, o me recuerdo algún verano que estábamos acabando un álbum ya a finales de julio, que llegaba el mes de agosto y tal, y él quería ir de vacaciones y dice, oye, hazme el favor y lleva las páginas. Y las llevaba yo. O sea que
no sé, ¿qué más te puedo contar sobre el proceso de trabajo? No sé. Él siempre, ya te lo he dicho, pero bueno, muy cordial, ¿eh? Siempre con él, ¿eh? Oye, los originales. ¿Tienes originales de Sí, Mortadelo? ¿Por pues qué? te vas a sorprender. Porque se sabe que no hay muchos originales en el mercado, ¿sí los hay? No, hay algunos que van saliendo. Y intuyo que algunos, y de otros dibujantes, fue cuando Bruguera quebró. Bueno, allí se cometieron barbaridades. Ahí se empezaban a destruir originales. Y hubo los propios trabajadores de la empresa, se los rescataron y los sacaron de allí. Muchos, de muchos dibujantes, de Raf, de Segura, de, yo qué sé, de Martha Smith, sacaron originales. Ibáñez, que yo sepa, tiene casi todos en su poder. Casi todos. Tiene toneladas de páginas en su casa. Toneladas, en sus varias casas, porque tiene un apartamento y los tiene repartidos porque tiene 2 estudios. Porque él, vaya donde vaya, siempre trabaja. Siempre tiene una mesa para trabajar donde esté en ese momento, ¿no? En verano se desplaza, pero sigue trabajando. Y si tengo yo originales, pues te explicaré. Tengo como 3 o 4, no tengo más. Tengo 3 o 4 portadas. Y de Mortadelo y Filemón, solo una. ¿Y por qué se la pedí? Ok. Es muy celoso con el material. No quiere que el material circule por ahí. No quiere. Siempre se ha negado siempre a venderlo. Le han hecho ofertas de compra de originales. Y no. Por eso han surgido también mucha falsificación. Porque es que las hay. Las hay que por ahí corriendo, que he visto yo algunas que alguno me ha mandado. Oye, ¿esto qué opinas? ¿Esto es de Ibáñez? Y rápidamente, no. Lo reconozco inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Bueno, eso podría ser una opción de trabajo tuyo, el ser el autentificador de los originales de Ibáñez, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. De hecho, te comentaré que en alguna ocasión, pues últimamente, no mucho, un par de ocasiones, he restaurado originales de Ibáñez y de Vázquez, que estaban en un estado prácticamente ruinoso, ruinoso. O sea, la tinta se estaba desapareciendo, casi no se percibía el dibujo, se había vuelto violeta. Entonces, he reentintado esos originales al milímetro. Trabajo, ¿Es a pedido de quién o por qué? no te diré quién, Ok. coleccionistas. Ah, Es un mundo que ya sabes tú que... particulares. O sea, particulares. Juanma, tú me Particulares, dices que particulares, trabajas particulares. 10 a 12 horas. Trabajabas Sí, y la familia. ¿Cómo es la la relación familia. de la familia con alguien que, o sea, me imagino al niño ver a su papá todo el día metido en, Sí, y que sí. voltea y nada más que le da. ¿Cómo era tu relación con la familia? ¿Cómo, Bueno, cómo funciona? bueno, pues mira, mi mujer es profesora. Mis hijos cuando eran pequeños, pues bueno, sí, nos comían en el colegio. Yo preparaba la comida siempre al mediodía, luego ya para todos, porque las tenía que hacer yo, porque si no, no daba tiempo, material, se volvían a ir, mi esposa luego ya volvía de las clases y mis hijos, bueno, mi mujer se encargaba bastante de ellos. La verdad es que, hombre, sí que estaba con ellos cuando terminaba de trabajar mi jornada, pero no podía estar muy pendiente de ellos. Entraban, siempre han respetado mucho mi trabajo los críos, de pequeñitos, ¿eh? Con 3, 4 años entraban, hola papá. No, ellos sabían que no podían molestar, que no podían tocar nada de mi mesa, que no, o sea, en ese aspecto, bueno, y siempre que había ocasión, pues salía con ellos, o sea, íbamos a donde fuera, a la playa, bueno, yo qué sé, cuando llega el verano, lo que sea, pero bueno, no he tenido tampoco demasiadas vacaciones, mis vacaciones han sido 8 o 10 días, o sea, aquello de irte de vacaciones un mes, y además, como todo autónomo, como todo trabajador que trabaja por su cuenta, no existe, no tienes salario, no tienes vacaciones pagadas, no tienes nada de esto. Es decir, si dejas de trabajar, no ingresas ni un Sí, céntimo, claro. ¿no? Entonces, tampoco podías permitirte muchas semanas de inactividad, porque evidentemente la economía familiar se resentía. No, aún así, bueno, no me quejo, he tenido mucha estabilidad y como antes te comentaba, ha sido una suerte en esta profesión trabajar tantos años y al lado de un monstruo del cómic como es Francisco Ibáñez, que yo recuerdo de niño leerlos y decía, a mí me gustaría dibujar como este señor. ¿Y quién me iba a decir que años después iba a estar al lado de él? O sea que 40 años. muchos, sí. Ya te digo, Oye, menos esa época que me fui a Disney, que fueron 2 años, ya te lo comentaba antes. sí, claro. Juanma, de repente llega esta etapa ya muy dada en este nuevo siglo de las Sí, ferias, sí, las convenciones, y se ve a Ibáñez participando en ellas con una fila enorme de gente. de gente, sí.
Sí. ¿Dónde estás tú en este momento? O sea, qué pasa por la mente de Juanma cuando ve que Ibáñez tiene esa fila de gente y que también es parte de tu trabajo? Y tú contribuiste a esta fama, a este gran momento. Y aquí viene una pregunta muy dura. ¿Por qué no los reconoce Ibáñez? Pues no lo sé. Tengo mi teoría y mucha gente lo ha comentado y que cree que la cosa va por ahí. Quizá incluso aconsejado o mal aconsejado por las editoriales, por todas, que él siempre ha vendido esa imagen de trabajador incansable, de yo lo hago todo y trabajo 25 horas diarias. Y es cierto, es incansable. Es una persona que, como igual que yo, 12 horas trabajando. Él también, tampoco veía mucho a sus hijas. Pero evidentemente quizá piensa que reconocer que ha tenido ayudante o le han aconsejado que eso podía desvalorizarlo a él como, bueno, su imagen como artista. A lo mejor, cosa absurda, porque el hecho de tener a alguien que te ayuda implica que tienes éxito como profesional, porque necesitas que alguien te ayude, porque tienes una cantidad de trabajo tan ingente. A Uderzo nunca se le han caído los anillos para reconocer, incluso su hermano trabajaba con él. O sea, es decir, yo intuyo que va por ahí. No sé si es una convicción de él o las editoriales le han dicho no conviene, puede afectar a las ventas, que la gente crea que tú ya no haces las cosas, cosa que yo en algunas, últimamente en los últimos años que he ido a algunos eventos, algún de esto, he negado siempre, porque algunos me decían, Ibáñez ya no dibuja, digo, mentira, absolutamente falso, sigue dibujando las páginas, sigue haciendo los guiones, y yo estoy a su lado intentando hacer mi parte del trabajo para que esas páginas salgan, bueno, al máximo de calidad. Ya está. O sea que. Ahora, no sé, yo creo, no sé, me cuesta creer que actúe de mala fe. Yo creo que llego a pensar que es más bien, bueno, por un tema comercial. O sea, por algún motivo han llegado a la conclusión de que eso podía perjudicar a la imagen del personaje y, bueno, y echar para atrás a algunos fans de que ya no es todo de él, de su mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo con 2 dedos de frente tiene que comprender que es imposible que él hiciera todo durante tantas décadas. Es imposible. Es imposible. Ahora, viene este premio, viene este movimiento en España entre los fans de que piden que se incluya a Ibáñez como nominado al Príncipe de Asturias. Este premio importante, este reconocimiento a toda una vida. Y por ejemplo, David Rubin, el creador del Héroe, y muchos autores españoles se oponen a esto porque dicen, no le pueden dar un premio representándonos al cómic a alguien que no reconoce la labor de sus... Entiendo. O alguien que robó de Francán, que bueno, ya quedamos claro en que eso es parte de la chamba, pero... Exactamente. Hay un movimiento interno, o sea, del mismo medio, de un grupo del medio que se opone a este premio por estas características. ¿Cuál es tu opinión de estos? Hablábamos antes, y me gustaría que me pareció muy interesante. Hemos terminado, sí, es verdad. Ibáñez el premio para, tú que lo conoces, tú que además de todos los que hablan, tal vez eres de los pocos que sí ha sufrido esta situación de ser ignorado. De ser ignorado, sí. Sí, yo he estado en la sombra durante décadas, evidentemente. No me he quejado hasta que, te explicaré con toda sinceridad. La primera vez que yo ya reaccioné ante esta situación fue en Random House, que esperaba un cambio realmente con esta empresa. Bueno, y vi que apareció por primera vez el colorista, este profesional que he dicho, y veo que sale en un álbum su nombre. Me parece perfecto, me parece justo, pero automáticamente me quejé. Digo, hombre, si sale el colorista tendré que salir yo como entintador, creo yo, y el traductor también debería salir, o el rotulista. Es de justicia, o todos o nadie. Entonces ahí, bueno, tuvieron sus conversaciones con Ibáñez, se pusieron de mi parte en la editorial en este aspecto y parece que lo convencieron. Y bueno, a partir de, creo que fue el primer álbum que era Da Vinci, lo que Mortadelo hacía exactamente, ahí empezaría a salir como acreditado. No ha durado mucho, porque han sido 3 o 4 álbumes, y bueno, porque ahora lo comento, eso ya mucha gente en el mundo ya lo sabe, en el mundillo este, de que en marzo se me comunicó, bueno, yo creo que ha debido tener algo que ver la crisis de la pandemia, del COVID,
porque evidentemente las ventas han ido en picado, claro, y bueno, me comunicaron que prescindían de mí. No entraré en más ¿Directamente la detalles. editorial o Ibáñez? No, la editorial. La editorial me llamó la directora de publicaciones y me dijo esto. Bueno, no comentaré más porque es mejor que lo comente más, porque es complicado todo lo ocurrido anteriormente y todo lo que ha pasado. De Ibáñez no sé nada desde ese momento, no me ha llamado, no sé absolutamente nada de él, yo le deseo lo mejor, espero que esté bien de salud, creo que sí. Y bueno, me he tenido que buscar la vida tras 40 años en la profesión, he estado muchos meses sin trabajo, exceptuando algún dibujo que he hecho para alguna persona que me lo encargaba. Y ahora recientemente, afortunadamente, he empezado a hacer una serie para Alemania mediante una agencia, un personaje que se llama Bibi Blocksberg, que es un personaje que lleva muchos años en Alemania funcionando, que es cómic para, bueno, niñas y preadolescentes femeninas, muy infantil y preadolescente, que es una bruja, su familia son brujos, su madre, sus tías, su abuela, bueno, un poco rememorando la serie Embrujadas, aquella serie de los 60, de Embrujada. Y estoy empezando con esto. Ya, bueno, me está costando, es un estilo absolutamente diferente. Si lo buscas en internet, Bibi Blocksberg, verás que no es realista, pero es otro estilo. Y bueno, he tenido que hacer un esfuerzo considerable claro, porque 40 años haciendo unos personajes y un estilo y mamándolo desde por la mañana hasta por la noche, pues bueno, todo el mundo ve lo que yo hago y dice, es que lo haces clavado, Ibáñez. Claro, es normal. Si es que es lo que he vivido ¿Has trabajado en eso? Claro, he vivido toda mi vida con estos personajes. O sea, bueno, siempre fue mi ilusión, lo logré, pero bueno, las cosas no han terminado como yo esperaba. Yo, con toda sinceridad, yo comprendo que las empresas son libres de tomar sus decisiones comerciales y estratégicas y tal. Yo no me puedo meter, pero yo pensaba que quizá en algún momento podría continuar los personajes modestamente haciendo lo mejor posible. Nunca puedo ser Ibáñez, ni nadie lo puede imitar. O sea, absolutamente. O sea, es inevitable. Pero bueno, tenía la esperanza. Parece que eso no va a ser así. Bueno, todo esto que me mencionas de la forma, de lo que pudo ser, 40 años trabajando, ¿crees que Ibáñez merece el Príncipe de Asturias? O sea, porque yo puedo oír opiniones de muchos en función a lo que se ve desde afuera. Claro. Nadie estuvo, o sea, tal vez tú, tal vez alguna otra persona estuvo más involucrado. 40 años con Ibáñez en una etapa muy creativa de su vida. ¿Tú crees que se lo merece? Sí, rotundamente sí, se lo merece. Se lo merece por su capacidad creativa, que eso nadie lo puede negar, que sean pequeños deslices que ahora todo el mundo insiste en exagerar y en marcar sobre ellos, enfocar toda la atención, ha creado cientos de álbumes, cientos de argumentos y de historias, yo diría que miles de portadas, y realmente ha creado muchos personajes y que algunos incluso han sido utilizados y plagiados para llevar a hacer sitcoms, comedias televisivas como Pepe Gotero aquí en España se hizo una serie que tuvo mucho éxito que se llamaba Manos a la Obra y era con personajes reales, con actores, pero realmente era un plagio absoluto. Y luego otra que se llama Aquí no hay quien viva, que es una comunidad de propietarios que está claramente la idea sacada del 13 Rue. Es decir, modificando los personajes. Evidentemente no está el inventor loco ni está el sastre, pero hay otros, las solteronas, el moroso, el no sé qué. El moroso, por cierto, todo el mundo lo debe saber. Es Vázquez. El moroso del 13 Rue fue un guiño. Un paréntesis rápido. ¿Cómo era la relación? Tú que lo viste, ¿cómo era la relación Vázquez-Ibáñez? Porque tengo entendido que Ibáñez lo admiraba mucho, pero Vázquez le tira muy duro a Ibáñez. Es que no puedo darte una explicación al respecto, porque es que nunca hablé de él con Ibáñez, nunca hablé de él. Yo sé por otras personas, pero yo sé que sí que lo admiraba, porque hay una cosa innegable. Vázquez tenía una mente privilegiada creando gags. Era incluso más rápido. Lo que pasa es que era muy economizaba mucho trabajo. Es decir, él lo principal era la idea, el guión. Ibáñez, además del guión, pues se ha esforzado muchísimo en la parte gráfica.
Vázquez era más de pim, pam, pim, pam, pim, pam, y que la historieta fuera divertida. Anacleto, recuerdo un personaje que a mí me encantaba, que se llamaba Angelito, que era Uy, yo aquel lo niño amo. que Angelito era iba en un buenísimo. sombrerito. Eso es originalísimo, originalísimo. Entonces, yo creo que quizá, ¿cómo lo diría? Creo que Ibáñez es mitad humorista, mitad gran dibujante, pero Vázquez es más humorista. Yo es que es casi más humorista gráfico que dibujante de cómics. Lo veo así, lo veo así. Ha habido de todo, pero bueno, evidentemente yo como niño me decanté por Ibáñez. Es así, no lo puedo Es negar. como más adulto, o sea, a Vázquez lo empiezas a Claro, admirar más un poco más grande, no cuando claro, eres niño. claro. Las historias te daban, te aportaban más cosas, eran más complejas, pasaban más cosas, Sí, ¿no? las Las hermanas páginas Frida de, eran. claro, claro. Entonces, ahora, la relación entre ellos, oye, no lo sé. Yo creo que Ibáñez lo apreciaba realmente. Yo creo que sí, francamente. O sea, y por algunas personas que me han hablado, pero nunca he tenido la ocasión de estar con los dos juntos, ni le he preguntado a Ibáñez, oye, tú con Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo? Nunca le he preguntado, porque son cosas muy personales en las que yo no entraba. Yo en mi relación con Ibáñez siempre he intentado mantener, a ver, un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Es decir, él me preguntaba, se interesaba por mis cosas, ¿cómo está tu mujer? Tal, pero había un momento, hay un punto en el que ya no había que profundizar más, para que eso quizá ha hecho duradera la relación laboral. Quiero decir que eso es importante, un respeto a la intimidad de cada uno, de su vida y de su mundo personal, ¿no? O sea, eras colaborador, no un amigo de Ibáñez. No un amigo, no un amigo. Había muy buena relación, pero, a ver, te lo diré, nunca he ido a comer a su casa, he ido a cenar. Es así. Exceptuando esa invitación a la boda de su hija, que bueno, el hombre se sentiría muy contento y lo comprendo. No, no, no ha habido, no hemos traspasado esa frontera. Que en algunos Oye, momentos, yo podía haber sido yo por edad, podía ser su hijo perfectamente, sí. perfectamente, perfectamente. O sea, mi padre tendría poco más o menos la misma edad que él tiene ahora, que falleció hace unos años. Es decir, pero bueno, bueno, él ha sido muy celoso de su intimidad y de controlar su trabajo y de que no se mezclaran una cosa con la otra. No se mezclaron. Maravilloso. A ver, ¿qué le dices a este grupo? Porque además es gente muy respetable. Sí, sí, Gente sí. que yo admiro y gente que creo que está haciendo una gran historieta. Digo, Que sí, que Rodrigo sí, que sí, Rubín lo es sé, lo uno de sé. ellos. Es como de las caras Sí. más fuertes de este movimiento. Pero ¿qué les dirías tú, un colaborador cercano de Ibáñez, de Sí. esta polémica que se está armando? Pues lo que te he venido a comentar antes, que yo creo que todo profesional o cualquier persona tiene alguna sombra y muchas luces o viceversa, pero que yo creo que hay que incidir sobre lo positivo, sobre todo lo que ha dado al cómic español y todo lo que nos ha enseñado y cómo ha hecho que muchos nos dedicáramos a esta profesión. O sea, es decir, la admiración que siente mucha gente por él, profesionales, y por supuesto los fans, es fundamental. Y no se puede defraudar a esa gente. Yo creo que además también lo que antes intentaba razonar era que no solamente como a él, el premio no creo que sea solo a él, es un premio al cómic español. Es un premio por primera vez de un reconocimiento a la profesión. Yo creo que sí, se lo merece. Lleva muchos años quemándose las pestañas, como él bien dice, y pesa en una balanza infinitamente más todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado y los buenos momentos que ha hecho pasar a cientos de miles, millones de personas de varias generaciones, porque es así, porque es que lo leen ahora nietos, pero los abuelos lo leen los padres, y yo creo que eso pesa más. Entiendo los razonamientos de algunos que siempre ponen peros, pero lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo y que tengan en cuenta que lo estoy diciendo yo, que soy su colaborador más cercano y que podría yo opinar de otra manera, pero opino que se lo merece. Opino que se A lo ver, merece. esto le abre el campo a otros grandes artistas españoles como Carlos Jiménez, Sí, bueno, ya falleció, pero se le podría un homenaje póstumo a Escobar, a totalmente. Rap. A ¿Tú Raf, crees que esto abra, pero también, crees que abra la opción a que tu trabajo sea reconocido? pues no lo sé, porque voy a ser sincero, yo he empezado a ser conocido
y de que yo existí. La gente ha tenido conciencia de que yo existía cuando las redes sociales han empezado ha empezado a aparecer en ellas hace pues unos 10 años aproximadamente. Evidentemente ha tenido cierta repercusión, la gente, algunos se han sorprendido, otros ya daban por hecho de que tenía ayudantes. Ahora, que la gente muchos habrán quedado un poco en shock de que llevaba tantas décadas con él, pues hombre, a mí me gustaría, y no por mí, sino porque la profesión todos los dibujantes han tenido ayudantes y asistentes, pero el entintador, como a mí me llaman, pues soy entintador básicamente, aunque soy dibujante también, en algunos momentos no es respetada, no es valorada como se merece, y es fundamental. En el cómic español no es valorada, no es valorada en general, y habrá excepciones, habrá excepciones como Raf, que antes comentaba, que siempre firmaba Raf y equipo. Yo, de hecho, nunca, si Ibáñez hubiera puesto siempre Ibáñez y equipo, yo hubiera estado encantado. Ya, no, yo no quería, mi ego no necesitaba más, ¿sabes? Simplemente decir, bueno, hay alguien ahí. Pero, bueno, me hubiera gustado reconocer que yo le ayudaba humildemente en una parte de la producción. Desde hace muchos años me hubiera gustado que hubiera sido algo anterior. No ha podido Algo ser. que saliera de él. Claro, no ha podido ser. Oye, ¿regalías? ¿Tendrá algo que ver que te paguen regalías o que te tuvieran que pagar o te pagan regalías por tu trabajo? ¿Te refieres a derechos? Sí. Derechos de... Aquí en México se le llaman regalías al pago. Vale, te entiendo, te he entendido. Es que, francamente, mi ignorancia al respecto es bastante. Es decir, yo no sé realmente si legalmente, si según la ley de propiedad intelectual, yo tendría derecho a un porcentaje. Si eso fuera así, también tendrían derecho, imagino, el colorista y el rotulista. Sé que en Estados Unidos algunos profesionales llegan a un acuerdo con su equipo, con los que hacen parte de su trabajo, y en vez de económicamente los resarcen regalándoles de cada historia un cierto número de páginas. De originales, sí. Exactamente. También me hubiera servido, porque de alguna manera es un pago en especie. No, la misma editorial te manda regalías. Yo tengo entendido, por ejemplo, a los coloristas, claro, les pagan un porcentaje de regalías. O sea, una de las cosas que sé de Estados Unidos es que el dibujante tiene tiene un número de ejemplares que se venden y después de ese número le empiezan a pagar ciertas regalías. Y si hacen TPBs o hacen recopilaciones, se le paga por... Me parece bastante justo, francamente. Aquí eso no ocurre. Y todo. Exactamente. Aquí eso no ha ocurrido nunca. Ni en mi caso, ni creo que en ningún caso. O sea, por lo que yo hablo con otros compañeros, nada de nada. Esto de los derechos, nada. O sea, claro, yo exigir eso a estas alturas, primero, mi capacidad, yo no puedo meterme en abogados, en juicios, yo no tengo capacidad económica para un contencioso que puede durar años. Ni es mi intención, ni es mi voluntad, porque yo no quiero perjudicar a nadie, ni quiero perjudicar a su familia. No, yo no actúo de esa manera. Lo que no ha sido, pues no ha sido. Ya está, no. Es absurdo mirar hacia atrás y actuar bueno, como diciendo, es injusto cómo se me ha tratado, tal. No me siento así. ¿Económicamente se te ha remunerado bien? O sea, ¿tú has tenido una remuneración económica adecuada? También debo decirte que no. En mi opinión, no. Pero es que no creo ser una excepción. Yo es que creo que en el mundo del cómic se paga a todo el mundo, exceptuando las grandes, los top y los otros más medianitos y no tan con tanto reconocimiento y los entidades, no se cobra lo que hay que cobrar, porque claro, ¿cómo valoras tu trabajo? ¿Horas dedicadas por página? ¿A cuánto te sale una hora de trabajo? Yo considero que para las horas que empleaba en una página se me pagaba poco. Mira, te lo diré francamente, yo creo que debería haber ganado alrededor de un 25% más de lo que se me pagaba. No diré el precio, pero estaba dentro de lo normal, de lo que se pagaba a todo el mundo, como entintador. Estaba dentro de la media de precios. A mí una cosa que me gustaría mucho es, bueno, pero esos son sueños que tenemos muchas veces, sí. Es que este tipo de premios, reconocimientos, resurgimientos que se da de repente a la historieta o esta nueva palestra donde ponen a ciertos autores, también se reconociera a la gente que estuvo atrás, no nada más con el mote o con el estandarte de mira tu medallita, ¿no? Y ya,
sino económicamente. Pero bueno, Ya, te la entiendo, te verdad es entiendo. que yo esperaría en un momento dado que este movimiento, que esto que está generando, que le dieran el premio Ibáñez, pero Por que también supuesto. generara un beneficio a la gente que trabajó con él. Sí, a toda la profesión en general, por supuesto, sí, sí, a todos los que colaboran, tanto como yo en mi caso con él, como otros ayudantes de otros muchos grandes artistas que han tenido ayudantes y que todo el mundo pues tiene que ser reconocido en su trabajo, es así. Pero bueno, esperemos que así sea y esperemos, bueno, también que le den el premio Ibáñez. Pero Yo bueno, sí, vamos a cambiar un poco el tema de porque acuerdo. tampoco quiero ponerme tan denso, ya se dijo lo que se tenía que decir al respecto. Pero me acabas de comentar algo aquí tras o sea, en el fuera de cámara, algo que a mí me dio mucho gusto. Comentábamos que Ibáñez desde el 76 siempre se ha puesto a hacer, siempre ha habido un álbum o una historia de o Juegos Olímpicos o Mundiales. Cierto. El único mundial que Ibáñez no hizo fue el de México 86. Ese no lo dibujó. Pero me acabas de decir que tú hiciste la portada. Digo, porque yo tengo ese número y para mí es uno de los orgullos porque era como Mortadelo en México. En Era México. maravilloso. Y tiene uno de los chistes, te comentaba, que tal vez no sea de los mejores, pero sí para mí muy representativo. Que es Mortadelo diciendo, vamos a vestirnos para salir a la calle. Para pasar inadvertidos. Sí, para pasar inadvertidos y se ponen un sombrero de charro de este tamaño. De charro, enorme, enorme, ¿Sí? sí. Y se visten de mariachis y la gente en la calle se burla de ellos. Porque claro, lógico. Eso no es México. Bueno, claro que no. Me comentabas que tú hiciste esa portada. Sí, es cierto, la hice. Ya me queda muy lejos, ¿eh? Me queda muy lejos. Te diré más, hace unos años de repente me mandó una imagen de la portada. ¿Quién era? Alfredo Sánchez, creo recordar, que ha hecho un par de libros muy interesantes que ahora te los mostraré y casi no la recordaba. Claro, la hice, yo qué sé, eso debió ser finales de los, no sé, del 80 y tantos. O sea, me quedé un poco de, ostras, ya no me acordaba. Hay veces que hay cosas que ya no me acuerdo ni que las he hecho hasta que no me las muestran. Alguna ilustración de publicidad, alguna cosa que pasaban por mis manos muchas cosas. Me acuerdo, para una agencia de publicidad. Mucha variedad, pero ese sí, recuerdo que me encargaron la portada, sí. No recuerdo si participé en las páginas, con toda sinceridad. Tendría que mirarlo. Si ahora tenemos un momento, le echaré un vistazo a ver si lo localizo y te lo digo con toda certeza. Voy a viajar a Barcelona nada más para que me firmes esa portada. Vale, si vienes, encantado. Desafortunadamente el tiempo siempre es un factor en esto. Ya sí. llevamos bastante tiempo platicando y perfecto. Te lo voy a decir, te tardas mucho. Me vale más, la plática está increíble. Me alegro. También hay que dejar descansar porque aunque aquí es pleno día, son las 3 de la tarde, ya es tarde, ya. Más que nada que tengo que cenar. Ok. Nada más para terminar. Dime. Eres un profesional que, como mencionaste, sigue trabajando, sigue haciendo. Sí. Posiblemente, como muchos en esta profesión, tus días terminarán en el respirador, como suele suceder. Sí. Así es. 2 preguntas. ¿Cómo calificas tu carrera? ¿Te consideras un autor? ¿Te consideras un obrero de la historieta? ¿Te consideras un trabajador? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo consideras tu carrera? ¿Y cuál sería el consejo que tú darías después de tanto tiempo trabajando en esto? Bueno, ¿que cómo me considero? Evidentemente no me puedo considerar un gran artista, pero bueno, soy un dibujante que ha cumplido su función, también como entintador, evidentemente, la mayor parte del tiempo. Bueno, quizá la palabra trabajador del cómic sería muy adecuada, trabajador del cómic. Pero bueno, imprescindible. Yo diría que imprescindible. Todo el mundo es imprescindible y cumple su función. Porque a la gente a veces se le olvida de que además de una creación artística, el cómic es una producción industrial y tiene que salir, y tiene que venderse, y tiene que ser salir el número y salir el álbum en fecha, en la época, para que comercialmente sea rentable. Al fin y al cabo, es un producto que tiene que salir rentable. Las editoriales tienen que ganar dinero con él. Tiene que ser de calidad y tiene que distribuirse bien. Y bueno, todo eso es lo que Mortadelo ha logrado mantener por la calidad de Ibáñez y su originalidad durante muchos años la atención del público y el favor del público. Es cierto que no se vende como hace 40 años o hace 30,
porque evidentemente las nuevas tecnologías, los videojuegos, el cine, todo eso influye. Cosa que yo pongo en duda, porque si analizamos el caso de Japón, Japón es un país súper tecnologizado donde todo el mundo, sin embargo, lee anime y lee mangas y juega a los videojuegos y va al cine y, o sea, todo es compatible, todo o sea, el lector puede ser también un fan de los jugadores de los videojuegos y viceversa. No hay por qué, una cosa no excluye la otra. Aquí yo creo que la industria del cómic, por lo menos en España, no así, por ejemplo, la franco-belga, la americana, por supuesto, incluso la italiana, nunca ha sido, a ver, yo creo que no ha apostado demasiado no ha arriesgado por valores jóvenes lo suficiente. Y han ido a lo seguro, es decir, lo que vende lo continuamos hasta el final. Y bueno, a veces hay que saber abrir caminos a otros profesionales. Esto un poco lo que me comentas para los jóvenes, para los que quieren empezar. Es duro, es duro hasta para los profesionales que llevamos muchos años. Esta profesión, el que piense que se va a hacer millonario con ella, que se olvide. Esta profesión es porque la amas, porque te gusta, porque disfrutas, porque te sientes realizado. Si te ganas bien la vida, mejor. Si te la ganas decentemente, bien, perfecto. Sé que hay profesionales que los pasan económicamente mal y siguen en la brecha. Sé de muchos profesionales que lo compatibilizan con otro trabajo distinto para poder llegar a fin de mes, pero no abandonan su sueño, no lo abandonan bajo ningún concepto. El lápiz es una droga, es decir, una vez lo coges, ya no lo quieres soltar. O sea que hoy en día, yo el consejo que daría a los jóvenes, que se formen bien, porque el mundo de las nuevas tecnologías, sobre todo la animación y el diseño 3D, y sobre todo aplicado a los videojuegos, que es el gran filón de trabajo que hay ahora mismo, es fundamental. Es fundamental. Entonces, que se preparen, que aprendan todas las técnicas posibles, pero que solo hay una manera de subir en esta profesión y de mejorar, y es a base de horas, horas y más horas. O sea, y como antes hablábamos, aprender de uno, aprender de otro, y lo que más te guste, incorporarlo a tu maletín, a tu mochila. Y de ahí, a partir de ahí, pues sin complejos, llevar tus muestras, mandarlas, lo que sea. Te van a decir no el 95 o el 99% de las veces, pero hay que seguir intentándolo. Está duro, es como toda profesión artística y creativa. Los actores, los escritores, no es fácil, pero ¿la amas o no la amas? No hay más. Y económicamente puedes decir que estás tranquilo o de repente, o sea, o estás en una situación complicada o cómo. Hombre, no diría que estoy en una situación complicada porque afortunadamente mi esposa trabaja y aporta un sueldo a la casa, ¿no? No nos falta de nada, estamos bien. Hay gente que está pasándolo realmente mal, y sé de compañeros que realmente las cosas no van bien, pero bueno, gracias al trabajo de mi esposa no me puedo quejar. Evidentemente la pandemia está siendo devastadora para muchos, y las editoriales prácticamente no arriesgan nada, excepto algunas pequeñas editoriales que sí que arriesgan, son las únicas que apuestan por nuevos dibujantes, por nuevas historias. Pero claro, ¿cómo se paga? Se paga de aquella manera, se paga por un porcentaje de ejemplares vendidos. Los tirajes son bajos, son muy bajos. Tirajes de 3, 4, 5.000 ejemplares, eso ya es lo más. Entonces es muy difícil ganarse la vida, desafortunadamente. Hay otras cosas como la animación, que antes comentaba. Yo hice algo de animación, he hecho storyboards también de animación. Lo que antes comentaba, hay que abrirse a todo. Hay que intentar publicidad, lo que haga falta. O sea que, pero bueno, no me quejo, no me ha faltado de nada. Me hubiera gustado ir más holgado en algunos momentos de la vida, quizá cuando mis hijos eran pequeños, o luego había que pagar universidad, etcétera. Pues bueno, hemos tenido que hacer, pues como todas las familias, nuestros equilibrios económicos. Pero bueno, no me quejo. ¿Cuál fue el último álbum que realizaste para pues el último para álbum y empiecen a comparar a partir de ahí? Pues te lo explicaré. El último que hice fue el de las Olimpiadas de Tokio 2020, las Olimpiadas jamás realizadas. Es decir, es curioso. Bueno, mira, te puedo decir hasta la fecha que prácticamente, mira, justo creo que hoy hace un año exactamente que entregué las últimas páginas. Un 7 de febrero del 2020, me acuerdo. Desde ese momento acabó mi trabajo como portador del filón. Desde ese momento. Unas semanas después
me comunicaron que prescindían de mí. Yo, ya te digo, creo que el tema de la pandemia ha sido bastante importante. O sea, ya había... De Ibáñez me había comentado en la editorial, pero Ibáñez te lo había dicho con toda la sinceridad, que eso hay que reconocérselo al hombre, que la producción iba a bajar. Que en vez de, ya hacíamos 3 álbumes, habíamos bajado de 5 a 4, ahora 3. Iba a bajar a 2. Realmente con 2 álbumes al año no te puedes ganar la vida, no es suficiente. Hubiera tenido que buscarme alternativas y otro trabajo, otra producción complementaria. Pero la pandemia yo creo que lo ha tirado todo por el suelo. O sea, las expectativas de ventas, todo se ha ido a la porra, todo se ha perdido. Y vamos a ver si salimos de esta situación terrible que vivimos a nivel mundial. A ver si yo tengo esperanzas de que esto algún día pasará. Mira, así como todo lo bueno pasa, también todo lo malo pasa. Por supuesto, estoy seguro. Este es el momento. Juanma, en serio, no sabes cómo lo agradezco. Yo a ti también. Creo que esto va a generar un interés diferente en México del trabajo. Se va a ver diferente a Mortadelo. Yo te puedo decir que a partir de hoy veo diferente a Mortadelo. Ya no es nada más una firma. Ya hay una persona con la que tuve este contacto. Sí, y otras personas que en su momento también participaron. O sea, es decir, hemos pasado, muchas personas han puesto su granito de arena, unos un granito, yo he puesto a lo mejor un montoncito, pero todo el mundo ha colaborado con la misma ilusión y cariño al personaje a que sigan. Y eso solo me confirma una cosa, que para que algo sea grande tiene que haber mucha gente muy comprometida e involucrada. Sí, seguro. Juanma, te agradezco mucho esta entrevista. Yo también, que hayas tenido... Seguiremos en contacto, ya estamos conectados gracias a la red. Perfecto, vale. Vamos a seguir en contacto. Te mando un abrazo muy fuerte y no sé si quieras comentar algo ya para terminar la entrevista. Pues nada, un abrazo sobre todo a toda la gente de México que pueda ver en su momento y de otros lugares este vídeo. Y bueno, agradecerte a ti el que me has dado la oportunidad de explicar un poco, pues un poco mi vivencia y mis experiencias en aunque me haya dejado muchas cosas en el tintero, que seguramente me las he dejado porque es imposible resumir 40 años en este tiempo, pero bueno, sobre todo agradecer a todos que dediquen unos minutos a interesarse un poco por Mortadelo y las intríngulis y quién soy yo y qué he hecho. Nada más. Ha sido un verdadero placer. Señores, estos fueron los apuntes chamánicos. Las recomendaciones es muy simple. Mortadelo. Punto. O sea, esta fue la entrevista. Lean Mortadelo, Sulfato Atómico, La Máquina del Cambiazo, los mundiales, las Olimpiadas. Conozcan a Mortadelo, conozcan el trabajo de Ibáñez y cada que lean un Mortadelo, acuérdense que Juana también estuvo trabajando ahí. Estos fueron Apuntes Chamánicos, @GantúsLuis en Instagram y en Twitter. Ya saben, la página en Facebook de Apuntes Chamánicos y de Luis Gantús. Nos pueden seguir ahí. Nos vemos. Ya saben, se lo cuidan, se lo lavan, se lo enceran, se lo cepillan, se lo manipulan como quieren porque el bigote se tiene que cuidar. ¡Ahí nos! Saludos.